A veces la vida te pone en el papel que nadie quiere interpretar. Y sin darte cuenta, terminas siendo la bruja de una historia que tú misma ayudaste a construir. Yo me llamo Elena Vargas, tengo 68 años. Y nunca imaginé que el dolor más grande no vendría de mis enemigos, sino de mi propia familia. Siempre fui una mujer de carácter fuerte. Lo reconozco. De esas que no lloran en público, que se levantan temprano aunque duela el cuerpo, y que aprenden a sobrevivir con lo poco que hay. Crié sola a mi hijo, Andrés, desde que tenía 3 años. Su padre murió en un accidente cuando él apenas empezaba a hablar. Desde entonces, todo lo que hice en la vida, cada sacrificio, cada desvelo, fue por él. Andrés creció siendo un buen muchacho, inteligente, trabajador, con ese brillo en los ojos que me recordaba a su padre. Yo soñaba con verlo feliz, con tener una familia, con que algún día alguien lo cuidara cuando yo ya no pudiera hacerlo. Y cuando me presentó a Lucía, su novia, pensé que ese sueño se había cumplido. Lucía era bonita, sí, de esas mujeres que parecen tener el mundo rendido a sus pies. Su sonrisa encantaba a todos, y su forma dulce de hablar me hizo pensar que, por fin, mi hijo había encontrado a alguien que lo amara de verdad. Pero hay cosas que una madre ve, cosas que el amor no deja ver tan fácilmente. Recuerdo la primera vez que vinieron a cenar juntos. Yo había preparado estofado de carne. El plato favorito de Andrés. Lucía se sentó frente a mí, muy correcta, sonriendo, pero sin tocar casi la comida. «Está delicioso, señora Elena», dijo, pero su mirada no coincidía con sus palabras. Esa noche, cuando se fueron, Andrés me abrazó y dijo que le encantaba que nos lleváramos tan bien. Y yo sonreí. Sin decirle que algo en esa muchacha me inquietaba, no porque fuera mala, sino porque parecía esconder algo, no sabía qué, pero algo no encajaba. Pasaron los meses y se casaron. Yo lloré de alegría el día de la boda, aunque mi corazón presentía que aquel vestido blanco no traería paz a nuestra casa. Y no me equivoqué, la convivencia empezó tranquila. Al principio me invitaban a almorzar los domingos. Me mandaban fotos, me hacían sentir parte de su vida, pero poco a poco. Lucía comenzó a poner distancia. Primero fueron los mensajes que no respondía. Luego las visitas que siempre se complicaban, hasta que un día, Andrés me dijo con voz nerviosa: «Mamá, Lucía cree que deberíamos tener más espacio. Dice que estás muy pendiente de todo». Recuerdo que sonreí, intentando esconder el nudo que me apretaba el pecho. «Claro, hijo, es tu casa, tu vida, yo solo quiero que sean felices». Pero desde ese día, algo se rompió, las visitas se hicieron más frías. Lucía apenas me saludaba, y cuando lo hacía, su sonrisa tenía filo. Yo seguía ayudándolos con lo que podía, un guiso, un regalo, un consejo, pero siempre con la sensación de que sobraba. Hasta que llegó aquella tarde, la tarde en que todo cambió. Era el cumpleaños de mi nieto, Tomás, su primer año de vida. Toda la familia estaba invitada, amigos, vecinos, los padres de Lucía. Yo había preparado un pastel con mis propias manos, igual al que le hacía a Andrés cuando era niño. Llegué con mi mejor vestido y el corazón lleno de ilusión. Pero apenas crucé la puerta, sentí el ambiente denso. Lucía ni siquiera me miró. Andrés me saludó rápido, como si temiera que alguien lo viera. Intenté acercarme a Tomás, pero ella lo tomó en brazos antes de que pudiera cargarlo. «Está dormido, señora Elena», dijo sin mirarme. Pasé la tarde sentada en silencio, viendo cómo todos reían, mientras yo me sentía como una sombra en mi propia familia. Y entonces ocurrió alguien. Una vecina quizá me preguntó si seguía haciendo mis remedios caseros, esos que siempre me gustaron, infusiones, ungüentos y pequeñas recetas que aprendí de mi madre. «Sí», respondí con una sonrisa. «Es lo que me enseñó la vida, un poquito de naturaleza y fe». Lucía, que estaba cerca, se dio vuelta. Su voz cortó el aire como un cuchillo. «¿Fe? No, señora. Lo suyo no es fe. Lo suyo es brujería». Todos se quedaron en silencio. Yo la miré, sin entender. Ella dio un paso al frente, con los ojos encendidos. «Sí, eso mismo. Usted me echó una maldición. Desde que vine a su casa, todo me sale mal. No duermo, no como, mi hijo se enferma. Usted es una bruja». El murmullo se extendió entre los invitados. Andrés palideció. Yo sentí que el mundo se me derrumbaba. Intenté hablar, pero la voz no me salía. Solo pude decir: «Lucía, hija, ¿cómo puedes pensar eso de mí?». Pero ella ya estaba llorando, gritando que yo había arruinado su matrimonio, que siempre la había odiado, que era una vieja envidiosa. Y frente a todos, me llamó bruja. Recuerdo el sabor amargo del silencio que siguió. Los ojos de mi hijo bajaron. Nadie dijo una palabra. Tomás lloró en brazos de su madre. Y yo me fui y caminé despacio hasta la puerta, con la dignidad hecha pedazos. Esa noche, en casa, recé por ella, no por mí, porque sabía que solo alguien que sufre en silencio puede herir de esa manera. Y fue entonces cuando la historia tomó un giro que jamás imaginé. 3 días después, alguien llamó a mi puerta. Era Rosa, la madre de Lucía.
y en sus ojos traía la verdad que su hija jamás se atrevió a contar. Rosa estaba en la puerta, vestida con su viejo abrigo beige, el mismo que usaba en las fiestas del pueblo. Su rostro, antes tan firme y sereno, parecía marchito, cansado de guardar algo demasiado pesado. Me miró en silencio por unos segundos. Yo no dije nada, solo abrí la puerta y la invité a pasar. «Perdón que venga sin avisar», Elena murmuró, «pero tenía que verte». Le ofrecí té, aunque mis manos temblaban tanto que casi derramé el agua. El silencio se hizo largo, denso, lleno de cosas que ninguna de las dos se atrevía a decir. Hasta que por fin, Rosa suspiró. «Yo estuve allí», dijo con voz baja. «El día de la fiesta. Escuché todo», asentí sin levantar la vista. «No quiero justificar a Lucía», continuó, «pero tienes que saber algo que nadie sabe». Me miró directo a los ojos, y en ese momento supe que lo que estaba a punto de decir no iba a ser fácil de escuchar. Lucía hizo una pausa, buscando aire. Lucía lleva años luchando con algo que no entiende. Desde pequeña tuvo episodios, visiones, pesadillas, cosas que la hacían despertarse gritando. Los médicos nunca encontraron una explicación. Dijeron que eran trastornos emocionales, tromes, pero ella siempre creyó que alguien le había hecho daño. Yo fruncí el ceño. ¿Daño? ¿Qué tipo de daño? Rosa bajó la mirada, con lágrimas contenidas. Cuando conoció a Andrés, parecía otra, feliz, tranquila. Por primera vez en su vida, dormía bien, pero después de casarse, las pesadillas volvieron. Me llamó una noche, llorando, diciendo que una sombra la seguía, que veía cosas en la casa. Y fue entonces cuando empezó a culparte a ti. El té se me enfrió entre las manos. No supe si reír o llorar. ¿Bruja? ¿Sombra? Todo aquello sonaba absurdo, y sin embargo, algo en la voz de Rosa me detuvo antes de negarlo. ¿Y tú crees que eso tiene que ver conmigo?, pregunté con tristeza. No, Elena. Rosa negó con fuerza. Yo no lo creo. Pero Lucía sí, y el problema es que alguien se aprovechó de eso. ¿Alguien? ¿Quién? Rosa respiró hondo, como quien decide romper un pacto con el pasado. Su tía Clara. ¿La recuerdas? Aquella mujer que nunca aprobó tu relación con Andrés. Ella fue la que le llenó la cabeza de ideas. Le dijo a Lucía que tú trabajabas con cosas raras, que usabas hierbas para manipular a la gente, que tenías poderes, y Lucía, tan vulnerable como estaba, le creyó. Cerré los ojos, sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. Clara. Claro. Siempre había habido algo oscuro en su manera de mirar. Una vez, durante la boda, me había dicho en voz baja, las mujeres como tú siempre acaban solas. Yo. Por respeto, no respondí. Rosa, ¿y por qué no me dijiste esto antes?, pregunté casi sin voz. Porque pensé que se le pasaría, hija, susurró ella. Pensé que el amor de Andrés le haría entrar en razón. Pero no. Y cuando su hijo se enfermó, Lucía se quebró por completo. Mi corazón se encogió. ¿Tomás? ¿Está enfermo? Rosa asintió. Tu nieto tiene una enfermedad rara en los pulmones. No es grave, pero requiere cuidados. Y Lucía, ella lo asocia contigo. Dice que todo empezó cuando usted le dio aquel amuleto. Me quedé inmóvil. El amuleto. Una pequeña cruz tejida con hilos de lana, hecha por mis propias manos, una bendición, no una maldición. Rosa, dije despacio, eso fue un regalo, un símbolo de protección. Lo hago para todos los niños del pueblo. Ella lo sabía. Se me respondió con dulzura. Pero Lucía no puede ver eso ahora. Su mente no distingue la fe del miedo. Y lo que más me duele es que su propio dolor está destruyendo lo que más ama. Sus palabras cayeron sobre mí como una verdad imposible de esquivar. De repente, todo cobró sentido, las miradas, los silencios, las acusaciones. Lucía no me odiaba por lo que yo era. Me odiaba por lo que creía que yo representaba. Su miedo se había disfrazado de rencor. Rosa me tomó la mano con ternura. No la juzgues, Elena. Por favor. A veces el dolor de una hija se convierte en crueldad, pero no nace del odio. Tú y yo sabemos lo que es perder cosas que no podemos recuperar. La miré y en sus ojos vi compasión, la misma que yo había olvidado tener. ¿Y qué puedo hacer, Rosa?, pregunté con la voz quebrada. No quiero que mi hijo me odie, ni que mi nieto crezca creyendo que su abuela es una bruja. Rosa suspiró, mirando hacia la ventana. Dale tiempo. Pero sobre todo, no dejes de amarla. Un día, cuando la verdad salga a la luz, lo único que recordará es quién se quedó a su lado cuando todos la señalaron. Nos quedamos en silencio un largo rato. El sol se ocultaba detrás del monte, y la casa se llenó de un silencio que dolía. Cuando Rosa se fue, me quedé sola, mirando el amuleto que aún colgaba en la pared. Aquella cruz sencilla, símbolo de tantas bendiciones, ahora parecía un peso sobre mi alma. Esa noche recé por todos, por Andrés, por Tomás y también por Lucía. Le pedí a Dios que le diera paz, aunque esa paz tuviera que venir a través de mi silencio. Pero la vida no siempre escucha las oraciones como uno espera. 2 semanas después, recibí una llamada. Era el hospital. Su nuera ha sido ingresada. Está en estado delicado.
Mi corazón se detuvo. Y sin pensarlo, tomé mi abrigo, el mismo que llevaba el día que me llamó bruja, y salí corriendo hacia el lugar donde, una vez más, el destino nos enfrentaría cara a cara. El hospital olía desinfectante y tristeza. Ese tipo de olor que te recuerda que, por mucho que reces, aquí las almas no descansan, solo esperan. Corrí por los pasillos, con el corazón desbocado, hasta que encontré a Rosa sentada frente a la puerta de urgencias. ¿Qué pasó?, pregunté sin aliento. Ella levantó la vista, los ojos rojos de tanto llorar. Lucía se desmayó en casa. Andrés la encontró inconsciente, con fiebre y dificultad para respirar. Mi pecho se apretó. ¿Y el niño? Está bien. Lo tiene mi hermana. Pero Lucía, no sé, Elena. Esta vez no fue solo cansancio. Me quedé de pie, mirando aquella puerta blanca que parecía tragarse toda esperanza. Rosa me tomó la mano, como si temiera que saliera corriendo. Andrés no tarda. Está hablando con el médico, susurró. Minutos después, mi hijo apareció. Tenía el rostro desencajado, los ojos hinchados y una mezcla de dolor y confusión que me rompió el alma. Mamá, dijo, apenas mirándome. No entiendo qué pasa. Lucía está mal, muy mal. Los doctores dicen que su cuerpo está agotado, como si llevara meses sin descansar. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. ¿Y tú, hijo? ¿Cómo estás? Culpable, susurró, porque no la escuché. Decía que veía sombras, que sentía una presencia. Y yo solo le decía que eran nervios. Mi corazón se detuvo. Sombras, otra vez esa palabra. No supe si decir algo o callar. Y entonces Andrés, con voz temblorosa, añadió, mamá, ella cree que tú le hiciste algo. La frase cayó como un golpe, pero no lloré, no grité. Solo lo miré con la serenidad que da el cansancio de haber sido malentendida demasiadas veces. ¿Y tú lo crees, Andrés?, pregunté suavemente. Él apartó la mirada. No lo sé. Solo quiero que se recupere. Asentí, tragándome el nudo que me subía por la garganta. Eso es lo importante ahora. Dije, que viva, lo demás, el tiempo lo aclarará. El médico salió poco después. Familia de Lucía Ramírez, nos pusimos de pie al instante. Su esposa está estable por ahora, dijo mirando a Andrés. Tuvo una crisis nerviosa combinada con una infección pulmonar. Pero hay algo más. El doctor bajó la voz. Rechaza la medicación. Dice que alguien la está envenenando. Andrés palideció. Rosa comenzó a llorar. Y yo sentí un frío recorriéndome el cuerpo, un frío que no venía del hospital, sino de la injusticia que se repetía como un eco. ¿Podemos verla?, pregunté. Solo un familiar cercano, por ahora, respondió el médico. Andrés entró primero. Rosa y yo esperamos en el pasillo, en silencio. Yo no podía quedarme quieta. Caminaba de un lado a otro, escuchando los latidos de mi propio corazón como si fueran pasos en la memoria. Cuando Andrés salió, tenía los ojos enrojecidos. Está confundida. No quiere verme. Dice que todos estamos contra ella. ¿Puedo entrar yo?, pregunté. Me miró unos segundos, dudando. Luego asintió. Pero prométeme que no discutirás. Entré despacio. La habitación estaba en penumbra. Lucía estaba recostada, pálida, con el cabello despeinado y los labios resecos. Tenía el rostro de alguien que lleva demasiado tiempo peleando con algo invisible. Lucía, susurré. Sus ojos se abrieron lentamente. Cuando me vio, su cuerpo se tensó. ¿Qué haces aquí?, dijo con voz débil, pero llena de miedo. Vine porque me preocupas, hija. No me llames así, me interrumpió. No soy tu hija. El silencio cayó entre nosotras como una pared. Me acerqué un poco más, dejando sobre la mesa un pequeño ramo de lavanda. Es solo para que duermas mejor, expliqué con suavidad. Te ayudará a calmar el alma. Ella me miró con ojos grandes, temblando. ¿Otra vez con tus remedios? ¿No entiendes que no quiero nada tuyo? La voz se le quebró, y por primera vez vi el miedo detrás del enojo. No era odio lo que la movía. Era terror. Lucía, dije en voz baja, yo jamás te haría daño. Todo lo que te di fue con amor, con el mismo amor con que crié a Andrés. Ella giró la cara hacia la pared, negando. Mientes. Yo lo sé. Desde que me diste esa cruz, mi vida se volvió una pesadilla. Mi hijo se enferma, yo no duermo, mi mente se llena de voces, mis ojos se humedecieron. Esa cruz fue hecha con mis manos para protegerte, no para dañarte, Lucía. A veces el dolor se disfraza de sombras, pero no todas las sombras vienen del mal. Por un momento pensé que me escucharía, pero entonces comenzó a llorar con un llanto tan profundo que me atravesó el alma. No quiero verte más, dijo entre sollozos. Déjame en paz, quise abrazarla. Pero su cuerpo se encogió como si mi cercanía quemara. Y comprendí que no podía hacer más. Me levanté, con el corazón en ruinas. Antes de salir, susurré, ojalá un día veas que lo que temes no soy yo, sino lo que llevas dentro, y me fui. En el pasillo, Rosa me esperaba, llorando. ¿Te escuchó?, preguntó. Negué. No, Rosa, todavía no puede, pero lo hará. ¿Cómo puedes estar tan segura? La miré con una sonrisa triste, porque el amor verdadero siempre encuentra el camino, incluso cuando lo llaman brujería. Salí del hospital, sin mirar atrás. La noche había caído, y una llovizna suave mojaba las calles. Caminé despacio bajo la lluvia.
dejando que cada gota lavara un poco de la vergüenza que no merecía cargar. Pero en el fondo, lo sabía. Aquel no era el final. Era solo el comienzo del dolor que, de una forma u otra, nos obligaría a enfrentarnos al pasado. Porque cuando la verdad se esconde demasiado tiempo, termina gritando en el momento menos esperado. Durante días, el silencio se instaló en mi casa como un huésped invisible. Cada rincón parecía recordarme lo que había pasado. El pastel que nunca se comió, el mantel que aún conservaba el olor de aquella fiesta, y el amuleto colgado junto a la ventana. Moviéndose apenas con la brisa, intenté ocupar mi mente en las tareas de siempre, regar las plantas, hornear pan, cuidar a las gallinas, pero cada sonido, cada sombra, me traía de vuelta la voz de Lucía gritándome bruja frente a todos, hasta que una tarde sonó el teléfono. Era Andrés. Mamá dijo, con voz apagada, necesito que vengas al hospital. Lucía está mejor, pero te está pidiendo. Por un momento creí haber escuchado mal. ¿A mí? Pregunté, con el corazón encogido. Sí. Dice que quiere hablar contigo. Está más tranquila. No supe qué sentir. Miedo, esperanza, tal vez ambas cosas. Me puse el mismo abrigo gris de siempre. Aquel que ya parecía un símbolo de todas las batallas, que no pedí luchar, y salí sin mirar atrás cuando llegué. Rosa me esperaba en el pasillo. Su rostro tenía algo distinto, una mezcla de alivio y tristeza. Pasa, Elena me dijo. Está despierta. Y creo que por fin quiere escucharte. Entré despacio, con pasos casi de puntillas. Lucía estaba recostada, mirando por la ventana. La luz del atardecer se reflejaba en su piel pálida, y por primera vez no vi odio en su rostro, sino cansancio. Hola, Lucía, dije con voz suave. Ella giró la cabeza lentamente. Pasa. Por favor. Me acerqué hasta la silla junto a la cama. Por un instante, el silencio pareció más pesado que cualquier palabra. Lucía. Empecé. No tienes que decir nada. Solo vine a verte. Ella me interrumpió con un suspiro. No, quiero hablar. No puedo seguir con esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, aquella noche. No era yo. No sé qué me pasó. Sentía rabia, miedo, como si alguien me empujara a decir cosas horribles. Yo la observaba, sin interrumpir. No dormía, continuó. Tenía pesadillas todo el tiempo. Veía sombras, escuchaba voces que me decían que tú querías quitarme a mi hijo, que me querías ver destruida. Y yo lo creí. Su voz se quebró. Cuando me desmayé, soñé algo. Soñé con mi madre joven, sosteniéndome de la mano. Ella me decía, no le temas a la luz, Lucía. Lo que ves no está fuera de ti, sino dentro. Me desperté llorando. Cerré los ojos un momento, en silencio. Di gracias, porque entendí que Dios, en su misterioso modo, había empezado a abrirle los ojos. Lucía, susurré. El miedo puede disfrazarse de muchas cosas, y cuando crece, nos hace ver enemigos donde solo hay amor. Yo nunca quise lastimarte. Todo lo que hice fue por amor a mi hijo y por el cariño que quise darte desde el primer día. Ella bajó la mirada. Lo sé. Ahora lo sé. Hizo una pausa, respirando hondo. Pero hay algo más. Algo que no te dije. ¿Y qué necesito contarte? Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa? Lucía se mordió el labio, buscando fuerzas. Hace meses, cuando mi hijo enfermó, fui a ver a alguien. Una mujer que decía curar lo que la medicina no entiende. Ella me aseguró que tú eras la causa. Me dijo que, si quería proteger a Tomás, debía alejarte de nuestras vidas. Y sus ojos se llenaron de culpa. Lo hice. Guardé silencio, dejando que siguiera. Esa mujer me dio unas hierbas, unos polvos. Dijo que los pusiera en la comida para romper tu influencia, pero desde que lo hice, todo empeoró. Andrés y yo peleábamos, mi hijo enfermaba más, y yo me sentía vacía. Creo que fue entonces cuando perdí la razón. Me quedé inmóvil, con un nudo en el estómago, no por lo que hizo, sino por el peso de la desesperación que la llevó hasta allí. Lucía, dije despacio, no me enojo contigo. Ella alzó la mirada, sorprendida. No, porque sé que cuando el miedo manda, la mente obedece sin pensar. Extendí la mano y toqué la suya. Por primera vez, no se apartó. Esa mujer te engañó, hija, se alimentó de tu dolor, pero no te culpes. Lo importante es que ahora lo entiendes. Lucía lloró, en silencio, mientras el sol se escondía tras la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. ¿Crees que tu hijo me perdone algún día? Preguntó entre sollozos. Le sonreí con ternura. No tienes que pedirme perdón, Lucía. Perdónate tú primero. Nos quedamos así, tomadas de la mano, en un silencio distinto. No el silencio del miedo, sino el de dos almas cansadas que por fin dejan de pelear. Cuando salí de la habitación, Andrés estaba esperando. ¿Cómo fue?, preguntó ansioso. Bien, respondí con una sonrisa suave. Creo que por fin empieza a sanar. Él me abrazó fuerte, como cuando era niño. Gracias, mamá, por no rendirte. Y yo, con lágrimas en los ojos, solo pude decir, las madres no nos rendimos, hijo. Ni siquiera cuando nos llaman brujas. Esa noche, al volver a casa, miré al cielo. Había una luna enorme, redonda, como si me devolviera la luz que la vida me había quitado.
encendí una vela frente a la ventana y junto al amuleto colgante. Recé una última oración. Gracias, Señor, por dejarme ser la sombra que enseña a otros a buscar la luz. No sabía entonces que aquella paz sería solo el preludio de una verdad aún más grande, porque días después, Rosa volvería a tocar mi puerta con el rostro pálido, tembloroso, y una confesión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. 3 días después de aquella conversación en el hospital, la vida parecía volver a su cauce. Lucía había sido dada de alta y aunque todavía estaba débil, Andrés me llamó para decir que todo marchaba mejor. Está más tranquila, mamá. Incluso preguntó por ti, dijo con una voz esperanzada que hacía tiempo no escuchaba. Pero justo cuando pensé que el peso empezaba a aliviarse, el destino volvió a llamar a mi puerta. Eleite era elemente. Y era una tarde gris, de esas que huelen a lluvia antes de que caiga la primera gota. Yo estaba ordenando las fotos viejas de Andrés cuando escuché los golpes en la puerta suaves, pero insistentes. Cuando abrí, encontré a Rosa, la madre de Lucía. Pero esta vez no era la mujer firme que siempre había sido. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados, las manos temblorosas. «Tenemos que hablar», Elena dijo con un hilo de voz. La invité a pasar, ella no se sentó. Caminó de un lado a otro, con el alma en vilo, hasta que finalmente se detuvo frente a mí. «Hay algo que nunca te conté», susurró. «Algo que tiene que ver con Lucía, contigo. Y con una promesa que hice hace muchos años». Supe de inmediato que no era una conversación cualquiera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Rosa, si esto puede ayudar a tu hija, dime lo que sea». Le pedí y ella respiró hondo, tomó asiento y bajó la mirada. «Todo comenzó antes de que tú siquiera conocieras a Andrés», dijo. «Cuando Lucía era niña, algo le pasó. Algo que marcó su vida para siempre». Me quedé quieta, esperando. Tenía 6 años, continuó. «Una noche, en la casa vieja de mi madre, Lucía desapareció por unas horas. La encontramos al amanecer, en el granero. Estaba dormida en el suelo, abrazando un pequeño crucifijo, el mismo que aún guarda bajo la almohada. Cuando despertó, no hablaba. Tardó meses en pronunciar palabra, y cuando por fin lo hizo, solo decía una cosa. La señora de las hierbas me tocó la frente y me dijo que no hablara nunca. Su melo la sangre». «¿La señora de las hierbas?», pregunté. «¿Quién era?». Rosa asintió despacio. «Una mujer del pueblo. Vivía en el límite del bosque. La gente acudía a ella cuando los médicos no encontraban respuestas. Algunos la llamaban curandera, otros bruja». El aire pareció espesar. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Rosa me miró, los ojos llenos de culpa. «Esa mujer era tu tía, Elena Clara Vargas». El nombre cayó como una piedra en el silencio. «Mi tía, la misma mujer que, años atrás, había llenado a Lucía de miedo con sus mentiras». «¿Clara?», susurré, apenas creyendo mis oídos. «Pero, ella murió hace más de 20 años». Rosa sintió sí. «Y antes de morir, me pidió que no contara nada. Dijo que había cometido un error, que el mal no siempre viene de quien parece oscuro, sino de quien se siente con poder sobre otro». Yo prometí callar, pero creo que ese silencio es el que enfermó a Lucía. Me quedé en silencio, intentando procesar todo. Imágenes de mi infancia comenzaron a revolverse en mi mente. La casa de mi tía Clara, los frascos con hierbas, los susurros al caer la noche. Yo era solo una niña, pero recordaba bien su advertencia. «Hay cosas que curan y cosas que atan. Elena, no olvides nunca cuál es cuál». Ahora todo cobraba sentido. Lucía no me temía a mí. Temía al eco de una historia que había empezado mucho antes de que nos conociéramos. El miedo que Clara había sembrado seguía vivo en ella, creciendo como una sombra heredada. «Rosa», dije con voz temblorosa, «¿por qué no me lo dijiste antes?». Ella bajó la cabeza. «Porque tenía miedo de perder a mi hija, y porque sabía que Clara era de tu familia. Pero ahora, ya no puedo seguir callando. Lucía necesita saber la verdad». Cerré los ojos, sentí una mezcla de tristeza y alivio. «Entonces se la diremos», afirmé con firmeza. «Pero debemos hacerlo con cuidado. Si se entera así, de golpe, podría romperse por completo». Rosa asintió. «Lo sé. Por eso te vine a buscar. Quiero que tú estés presente». Ella confía más en ti ahora. Me quedé mirando la llama de la vela que ardía sobre la mesa. La sombra bailaba en la pared como si escuchara nuestra conversación. Y en ese momento, comprendí que el miedo que había marcado nuestras vidas no era una maldición, sino una historia mal contada. A veces, los silencios se heredan igual que la sangre. «Mañana», dije finalmente. «Mañana hablaremos con ella». Juntas, Rosa me tomó la mano y asintió con los ojos humedecidos. «Gracias, Elena. Nunca pensé que la mujer que mi hija llamó bruja sería la que terminaría salvándonos a todas». Sonreí con tristeza. «No soy una bruja, Rosa, solo una madre cansada de ver cómo el amor se confunde con el miedo». Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, viendo la lluvia caer. Por primera vez en mucho tiempo, no recé para que me entendieran. Recé para tener fuerzas de decir la verdad, aunque doliera.
Y al amanecer, con el primer rayo de sol entrando por la ventana, supe que era hora de cerrar un ciclo que había comenzado décadas atrás. No sabía cómo lo tomaría Lucía, pero algo dentro de mí, una voz, quizás la de mi madre, me susurraba que la verdad, aunque tarde, siempre llega como un alivio. La mañana siguiente amaneció fría, con un cielo tan gris que parecía presagiar que el día traería más que palabras. El viento soplaba fuerte, como si también quisiera limpiar los secretos que llevábamos demasiado tiempo guardando. Rosa pasó a buscarme a las 9. ¿Venía nerviosa, con el rostro tenso y las manos apretadas en su bolso? ¿Lista?, preguntó, intentando sonreír. Nunca se está lista para algo, así respondí con serenidad, pero sí. Llegó el momento, durante el camino al hospital. Nadie habló. Solo el sonido del motor y la lluvia fina que golpeaba los cristales llenaba el silencio. Yo miraba por la ventana, recordando la última vez que vi a Clara, aquella mujer que había marcado nuestras vidas sin saberlo. Tenía 9 años la última vez que la visité. Recuerdo que en su casa siempre olía a romero y humo. Las mujeres del pueblo la buscaban para pedir consejo. Alivio de algunas le tenían fe, otras miedo. Pero Clara no era mala, solo era una mujer que se creyó más poderosa que el destino. Lo que toques con miedo te devuelve miedo, solía decirme. Y ahora entendía el verdadero peso de esas palabras. Cuando llegamos al hospital, Andrés nos esperaba en la puerta. Lucía está despierta, nos informó. Ha estado más tranquila, nos miró con cierto recelo, pero al ver la expresión en nuestros rostros, simplemente suspiró y nos dejó pasar. Lucía estaba sentada en la cama, con el cabello recogido y los ojos aún cansados, pero había una calma nueva en ella, parecía otra. Su mirada ya no buscaba enemigos, sino respuestas. Hola, mamá, le dijo Rosa con voz temblorosa. Lucía sonrió apenas. H.O.L.A.C. cuando me vio. Se puso un poco rígida, pero no apartó la mirada. Elena susurró. Gracias por venir. Siempre voy a venir, hija, respondí, acercándome despacio. Nos sentamos las tres. No había médicos ni enfermeras. Solo el sonido tenue de los monitores y el goteo del suero, acompañando nuestras respiraciones. Rosa fue la primera en hablar. Lucía, hay algo que debes saber. Algo que guardé por muchos años y que ya no puedo callar. Lucía frunció el ceño. ¿Qué cosa, mamá? Tiene que ver con tu infancia, con aquella noche cuando desapareciste en casa de la abuela. Los ojos de Lucía se abrieron. ¿Por qué hablas de eso ahora?, preguntó, visiblemente alterada. Porque llegó el momento de entender de dónde viene tu miedo, le dije con voz suave, no de inventar culpables, sino de sanar. Lucía respiró hondo, intentando mantenerse firme. Rosa tomó aire y continuó. Aquella noche te encontró una mujer que te habló, que te tocó la frente y te dijo que no debías contar lo que viste. Lucía sintió lentamente, como si recordara algo que había intentado borrar. Sí, la señora de las hierbas, susurró. Tenía los ojos grises. Rosa la miró con lágrimas contenidas. Esa mujer se llamaba Clara. Clara Vargas. Era la tía de Elena. Lucía se quedó helada. Me miró con desconcierto, con miedo, con una mezcla de emociones que no supe interpretar. ¿Tu tía?, murmuró. ¿Qué hacía conmigo? Lucía, le dije despacio. Clara creía que podía curar el alma de las personas, pero a veces, sin quererlo, les dejaba heridas más profundas. Ella. Lucía apretó las sábanas entre sus manos. Me dijo que si hablaba, las sombras volverían. Yo la vi. Tenía algo en las manos, una cruz, creo. Rosa comenzó a llorar. Hija, esa mujer te asustó. No te hizo daño, pero te marcó con el miedo. Y yo, por no saber cómo ayudarte, guardé silencio. Lucía la miró con el rostro empapado de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz rota. Porque pensé que olvidarlo era la forma de curarte. Pero el silencio solo hizo que creciera el miedo. La habitación se llenó de un silencio pesado, de esos que duelen más que los gritos. Lucía bajó la cabeza, respirando con dificultad. Yo me acerqué y le tomé la mano. Lucía, tu miedo no comenzó conmigo. Comenzó aquella noche, cuando eras una niña inocente. Y cuando me conociste, algo en mí, en mi voz, en mis hierbas, en mis rezos, te recordó a esa mujer. No era odio, era memoria. Lucía se llevó una mano al pecho, temblando. Dios mío, toda mi vida he tenido miedo de algo que no entendía. Y ahora puedes dejarlo ir, le dije. No necesitas más ese miedo. Rosa la abrazó con fuerza, llorando. Y en ese momento, el aire cambió por primera vez. Sentí que la oscuridad que nos había cejido tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Lucía lloró durante largo rato, pero no de culpa, sino de alivio. Perdóname, Elena, dijo al fin, mirándome a los ojos. Te lastimé sin razón. Yo le sonreí con ternura. No, hija, solo estabas herida. Y las heridas hacen ruido antes de sanar. Nos quedamos así un buen rato, sin palabras, solo respirando el mismo aire de reconciliación. Cuando Andrés entró y vio la escena, se detuvo en seco, con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó, me abrazó y susurró. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte con ella, ni conmigo.
Y entonces entendí que, a veces, las batallas que parecen perdidas solo estaban esperando el momento de la verdad. Esa tarde, cuando salí del hospital, el cielo se abrió por fin. Los rayos del sol se filtraban entre las nubes como hilos de esperanza. Y supe, sin necesidad de palabras, que el miedo que había marcado a mi familia por generaciones acababa de romperse. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sentí que la historia aún no había terminado. Porque los secretos de Clara, mi tía, todavía no habían sido enterrados del todo. Y, de alguna forma, su sombra seguía viva, esperando que alguien la enfrentara. La vida, a veces, no da tregua, ni siquiera después del perdón. Apenas una semana después de la conversación en el hospital, recibí una carta sin remitente, escrita con tinta azul, y en una caligrafía que reconocí de inmediato. Era la letra de mi tía Clara Vargas. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Dentro había una hoja amarillenta, frágil por el paso del tiempo, y un pequeño rosario de madera oscura. La carta estaba fechada el mismo año de su muerte. Querida Elena, si lees esto, significa que ya no estoy. No busques disculpas ni explicaciones. Solo verdad, yo también fui víctima del miedo. El miedo que me enseñaron cuando era niña, el mismo que me hizo creer que podía controlar el destino de los demás. Aquella niña que toqué en la frente, la pequeña Lucía, no estaba enferma. Solo tenía miedo, como yo, y en mi intento de sanarla, le transferí mi propio terror. Perdóname, sobrina, perdóname por haber usado las manos que sanaban para sembrar sombras. Cuida de esa niña cuando el pasado vuelva a alcanzarla. Porque tú, Elena, eres la única que sabrá romper el ciclo que yo comencé sin querer. Me quedé quieta, leyendo y releyendo esas palabras mientras las lágrimas me nublaban la vista. No podía creer que, incluso después de muerta, Clara aún tuviera poder sobre nuestras vidas. Guardé la carta en mi pecho y me senté junto a la ventana. Mirando el horizonte, sentí una mezcla de compasión y rabia. Compasión, porque entendía su miedo. Rabia, porque ese miedo había destruido generaciones. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía de niña, sola en aquel granero, con una cruz entre las manos y la voz de mi tía, diciéndole que callara. No podía permitir que esa herida siguiera abierta. Había que cerrar el ciclo, no solo con palabras, sino con actos. A la mañana siguiente, decidí ir al pueblo viejo donde Clara había vivido. El lugar estaba casi abandonado, las casas parecían ruinas de un pasado que el tiempo había querido olvidar. Pero la de Clara seguía allí. Oculta entre maleza y silencio, empujé la puerta, que se dio con un chirrido largo y triste. El aire olía a madera húmeda y polvo. En el centro del cuarto, aún estaba su mesa con frascos viejos, hierbas secas, y cuadernos con símbolos escritos a mano. Pasé mis dedos por una de las páginas. Allí estaban sus notas. Sanar no es quitar el dolor, es aprender a convivir con él, sin dejar que te consuma. Me senté frente a aquella mesa y respiré hondo. Por primera vez en muchos años, sentí que no había venido a buscar respuestas, sino a despedirme. Saqué la carta del bolsillo y la coloqué sobre la mesa. Te perdono, tía, dije en voz alta, pero este miedo termina hoy. Encendí una vela y la dejé arder junto al rosario. Luego salí y cerré la puerta lentamente, como quien cierra una historia. Esa tarde, al volver al pueblo, vi a Lucía esperándome frente a mi casa. Estaba pálida, pero había algo distinto en sus ojos, serenidad. Rosa me contó que fuiste a la casa de tu tía, dijo con voz tranquila. Asentí. Sí, tenía que hacerlo. Yo también quiero ir, respondió de pronto. Quiero conocer el lugar que me robó tantos años de paz. No esperé una respuesta, solo abrí la puerta y la invité a entrar. Primero, siéntate. Hay algo que quiero darte. Fui hasta el cajón del aparador y saqué la carta de Clara. Se la entregué, sin decir una palabra. Lucía la leyó despacio, línea por línea, mientras su respiración se entrecortaba. Cuando terminó, me miró con lágrimas silenciosas. Ella, ¿realmente escribió esto? Sí, lo hizo para ti. Y para mí. Lucía bajó la cabeza. Toda mi vida pensé que había algo oscuro dentro de mí, pero ahora entiendo que solo era el eco de su miedo. Me acerqué, la abracé, y sentí que por fin la distancia entre nosotras desaparecía. Ya no hay oscuridad, Lucía, solo queda lo que decidamos hacer con la luz que nos queda. Nos quedamos así, en silencio, mientras el reloj marcaba los segundos como un testigo de nuestra reconciliación. Esa noche, cuando se fue, me dejó algo en la mano, el pequeño crucifijo que había guardado desde niña. No quiero que me pese más, me dijo. Quiero empezar de nuevo. Lo tomé con cuidado y lo coloqué junto al amuleto que aún colgaba en mi pared. Y por primera vez, ambos objetos, uno hecho con miedo, el otro con amor, parecieron brillar bajo la misma luz. Creí que ese era el final. Pero la vida, una vez más, tenía otros planes. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era el padre Julián, el sacerdote del pueblo. Elena, me dijo con tono grave, necesito verte. Es sobre tu tía Clara, y sobre algo que acaba de aparecer en los registros de la parroquia.
el corazón me dio un vuelco, había cerrado una puerta, pero ahora alguien, o algo, parecía querer volver a abrirla. El llamado del padre Julián me dejó intranquila todo el día. Conocí a ese hombre desde hacía más de 30 años, y jamás había escuchado tanta seriedad en su voz. Fui a la iglesia al atardecer, cuando las campanas anunciaban la última misa. El templo estaba casi vacío, la luz del sol se filtraba a través de los vitrales, tiñendo el suelo de colores suaves como si el cielo mismo intentara consolarme. El padre Julián me esperaba junto al altar. Con un sobre en las manos, gracias por venir, Elena me dijo en voz baja. Siéntate, por favor, obedecí con el corazón apretado. ¿De qué se trata, padre?, pregunté. Él respiró hondo como quien carga con una verdad difícil. Hace unos días, mientras revisábamos los archivos antiguos de la parroquia, encontramos un cuaderno con registros sin catalogar. Entre ellos había una carta, firmada por tu tía, Clara Vargas. Mi cuerpo se tensó. ¿Otra carta?, asintió sí. Pero esta no era para ti, era para mí, y creo que debes leerla. Me entregó el sobre, la letra inconfundible. Clara había escrito cada palabra con esa caligrafía perfecta y algo inquietante que aún recordaba. Mis dedos temblaban al abrirlo. Padre Julián, si algún día Elena viene a buscar respuestas, muéstrele esta carta. No quiero que mi historia quede como una maldición. Fui yo quien creó la herida que hoy duele en su familia, pero también fui testigo de un milagro que pocos entenderían. Aquella niña, Lucía, no solo vio mi miedo, también vio algo más. Algo que yo no supe interpretar. Cuando la encontré en el granero, dormida, sostenía entre sus manos una pequeña cruz que no era mía. Dijo que una mujer vestida de blanco se la había dado. Yo no la vi, pero la niña insistía. Describió su rostro con una calma que me desarmó. Ojos azules, sonrisa dulce y una voz que decía, el miedo de tu madre no será tuyo si aprendes a perdonar. Yo pensé que deliraba, pero desde aquel día, supe que había algo sagrado en ella. Si estás leyendo esto, Elena, prométeme algo, no permitas que el miedo se herede. Enséñales a ver la luz, incluso cuando venga disfrazada de sombra. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era como si la voz de Clara hubiera vuelto, pero purificada, libre del peso que la atormentó en vida. El padre Julián me observaba en silencio. Tu tía no era mala, Elena dijo con voz suave, solo estaba perdida. Y tal vez, al final, encontró redención a su manera. Asentí lentamente. Padre, ¿cree que esa mujer de blanco existió de verdad? Sonrió con serenidad, tal vez no en carne y hueso, pero la fe no siempre necesita ojos. A veces Dios se disfraza de lo que más necesitamos ver para poder creer. Guardé la carta contra mi pecho. ¿Puedo quedármela? Por supuesto. Quizás era tuya desde el principio. Salí de la iglesia mientras el cielo se teñía de violeta. Caminé despacio, dejando que el viento fresco secara mis lágrimas. Cada paso se sentía más liviano, como si con esa carta hubiera soltado el peso de toda una vida. Cuando llegué a casa, encontré a Lucía esperándome en el porche. Tenía a Tomás en brazos. Dormido, la escena me estremeció. Su mirada ya no era la de una mujer rota, sino la de una madre que había aprendido a amar sin miedo. Andrés me contó que fuiste a ver al padre Julián, dijo con una sonrisa tímida. Sí. Tenía algo para mí. Y para ti también. Le mostré la carta. Lucía la leyó despacio, como quien teme despertar de un sueño. Cuando terminó, me miró con lágrimas brillando en los ojos. ¿Cree que era verdad, Elena? ¿Que esa mujer existió? Sonreí. Creo que todos tenemos una mujer de blanco en algún rincón del alma. A veces aparece cuando todo parece perdido y nos recuerda que la luz no se apaga, solo se esconde. Lucía acarició la cabeza de su hijo y susurró. Entonces quiero enseñarle eso a Tomás. Que no le tema a la oscuridad. Nos miramos largo rato, sin decir nada más. En ese silencio entendí que el ciclo estaba cerrándose, que el perdón había hecho su trabajo. Pero esa noche, mientras acomodaba la carta de Clara junto a la cruz de Lucía, noté algo que antes no había visto. En la esquina inferior de la hoja, con tinta casi borrada, había una postdata. Si alguna vez ves a la mujer de blanco, no temas, ella no viene a quitarte nada, sino a devolverte lo que perdiste. Cerré los ojos. Y por un instante, juraría haber sentido un aroma a lavanda, el mismo que siempre usaba mi madre. El viento movió la cortina, y una brisa suave recorrió la habitación. Sentí paz. Una paz tan profunda que dolía, como si alguien invisible me hubiera acariciado el alma. Me arrodillé y recé, no por miedo, sino por gratitud. Por Clara, por Lucía, por Andrés y por todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas brujas solo por entender el lenguaje del alma. Y mientras la vela titilaba junto a la ventana, una certeza me llenó el corazón: la luz siempre vuelve, aunque tarde una vida entera. Los días siguientes se sintieron como un amanecer largo y pausado. Después de una tormenta que había durado toda una vida, la casa volvió a llenarse de sonidos que creí perdidos: la risa de Tomás jugando en el jardín, el murmullo de Lucía preparando café y el silbido suave de Andrés cuando llegaba del trabajo. Era como si
Al fin, los fantasmas del pasado hubieran encontrado descanso. Una tarde, mientras Lucía doblaba la ropa en la sala, me miró con una mezcla de vergüenza y ternura. A veces no entiendo cómo pudiste perdonarme, dijo en voz baja. Después de todo lo que te hice, de todo lo que dije. Sonreí mientras revolvía la sopa en la cocina. Porque el perdón no se da cuando el otro lo merece, hija. Se da cuando uno ya no quiere cargar más con el dolor. Lucía asintió con los ojos brillantes y yo. No era yo, Elena. Vivía prisionera de algo que no comprendía. Todo lo que hacía, lo hacía por miedo. Se respondí con suavidad. El miedo tiene muchas voces y a veces habla más fuerte que la razón. Pero ya lo callaste. Hubo un silencio breve, cálido, el tipo de silencio que cura. Al caer la tarde, Rosa vino a visitarnos. Traía un pastel en las manos y una sonrisa cansada. No podía quedarme sin verlas, dijo al entrar. He rezado tanto por este momento. Nos sentamos las tres en la mesa, compartiendo el postre, mientras Tomás jugaba en el suelo con unos carritos. ¿Saben qué pensaba anoche?, dijo Rosa, rompiendo el silencio. Que tal vez todo esto tenía que pasar. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Porque a veces Dios nos deja caer para que entendamos dónde está el suelo. Y solo desde ahí aprendemos a mirar hacia arriba. Sus palabras me conmovieron. Rosa siempre tuvo una fe sencilla, pero profunda. Lucía le tomó la mano. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Rosa sonrió con los ojos húmedos. Yo también tuve miedo, hija. Pero aprendí algo viendo a Elena, que el amor verdadero no se asusta ni de la oscuridad. Sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé que aquellas dos mujeres, que un día me miraron con recelo, estarían sentadas conmigo, compartiendo pan y silencio como una familia. Después de la cena, Lucía me ayudó a guardar los platos. Elena dijo de pronto, quiero pedirte algo. Dime, hija, quiero que me enseñes tus remedios, tus hierbas, tus rezos, todo lo que sabes. No quiero tenerle miedo más a lo que no entiendo. Quiero aprender. Sus palabras me sorprendieron y me llenaron de ternura. ¿De verdad quieres eso? Sí. No quiero que Tomás crezca pensando que lo espiritual es algo de lo que huir. Quiero que vea que también hay amor en esas cosas. La miré con los ojos humedecidos. Entonces aprenderás, pero no mis recetas ni mis fórmulas. Aprenderás la intención, porque lo que sana no son las hierbas, es la fe que uno pone al tocarlas. Lucía asintió, con una sonrisa tranquila. Quiero tener esa fe. Elena, quiero tener tu paz. Aquella noche, mientras la casa dormía, saqué una caja vieja de madera que guardaba desde hacía años. Dentro había frascos con flores secas, pequeñas piedras, y un cuaderno con mis notas escritas a mano. Lo puse sobre la mesa y respiré profundo. No era solo una caja, era mi historia, mi herencia, mi verdad. Cuando Lucía la vio al día siguiente, sus ojos se llenaron de emoción. ¿Esto es tuyo? Nuestro, le respondí. De todas las mujeres que vinieron antes y las que vendrán después, le enseñé cómo preparar una infusión de lavanda, cómo mezclar romero con miel para calmar la ansiedad, y cómo rezar mientras se limpia una herida. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que no le enseñaba solo con palabras, sino con amor. Los días pasaron así, tranquilos. Lucía volvió a sonreír. Andrés recuperó la paz. Y yo, por fin, dormía sin soñar con sombras, una tarde de domingo. Mientras Tomás jugaba entre las flores del jardín, Lucía me llamó desde el porche. Elena. Mirada en su mano sostenía el pequeño crucifijo que un día me había devuelto. Quiero que, sé lo que de Tomás, dijo con voz firme, pero no como símbolo de miedo, sino como recuerdo de todo lo que aprendimos. Tomé el crucifijo, lo besé, y luego lo coloqué en las pequeñas manos del niño. Este pedacito de madera guardará lo más importante, le dije, la historia de 3 mujeres valientes que aprendieron a no temerle al amor. Tomás rió, sin entender, y corrió de nuevo hacia el jardín. Lucía se quedó mirándome con una sonrisa cálida. ¿Sabes, Elena? ¿Qué, hija? Ahora entiendo que no eras una bruja, eras una protectora. Sus palabras me hicieron reír suavemente. Quizás las brujas no son tan diferentes de eso, le respondí. Solo mujeres que se atreven a amar incluso cuando el mundo no las entiende. El sol comenzaba a ponerse. El cielo se tiñó de naranja y violeta, y el aire olía a pan recién hecho. Era un atardecer simple, pero lleno de significado. Y mientras observaba a mi familia esa, que casi se desmorona por culpa del miedo, sentí algo que hacía años no sentía, paz verdadera, porque comprendí que, al final, ninguna historia termina con el perdón de los otros, sino con el perdón que uno se da a sí mismo. Me quedé mirando el horizonte, con una sonrisa suave, y en el reflejo del vidrio, por un instante, juraría haber visto la silueta de una mujer de blanco de pie, observándonos con ternura. La luz del crepúsculo la envolvía, y su rostro era sereno. No sentí miedo, solo gratitud, porque supe que, donde antes hubo sombra, ahora solo quedaba luz. Aquel atardecer fue el principio de una nueva vida, aunque en ese momento no lo comprendí del todo. La calma que se respiraba en casa era tan distinta a la de antes. No era silencio de miedo, sino de paz.
Sin embargo, la vida tiene una forma curiosa de probar nuestra fe justo cuando creemos haberla encontrado. Pasaron algunos meses, Lucía se recuperó por completo y comenzó a trabajar en la biblioteca del pueblo. Andrés, con su paciencia y ternura, volvió a ser el hombre alegre que recordaba de joven. Y yo encontré un nuevo propósito en enseñar. Mujeres del vecindario empezaron a visitarme, no para buscar remedios milagrosos, sino para aprender a cuidarse, a escucharse, a sanar sin miedo. Lo llamábamos el Círculo de la Luz. Nos reuníamos los jueves al atardecer. Encendíamos una vela por cada mujer que alguna vez fue llamada loca, rara o peligrosa por atreverse a sentir diferente. A veces venían con sus hijas, a veces con sus nietas, y entre historias y lágrimas, aprendimos juntas que el verdadero poder no está en las manos, sino en el corazón que las mueve. Una de esas tardes, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, vi llegar a alguien que no esperaba. Lucía traía una carpeta en las manos y una expresión que mezclaba nervios y emoción. ¿Puedo hablar con el grupo, Elena?, preguntó con timidez. Por supuesto, hija. Este círculo es de todas. Lucía se sentó al centro y miró a las mujeres reunidas. Yo crecí creyendo que lo desconocido era peligroso. Comenzó. Que la fe de las mujeres se confundía con magia y que la magia era pecado. Hizo una pausa, respirando profundo. Pero conocí a una mujer que me enseñó que no hay pecado en amar, ni en sanar, ni en creer. Esa mujer está aquí, y durante mucho tiempo la llamé bruja. Un silencio conmovido llenó la habitación. Lucía me miró, con lágrimas en los ojos. Hoy entiendo que esa palabra no define a quien invoca la oscuridad, sino a quien se atreve a encender una luz. Las demás mujeres comenzaron a aplaudir suavemente. Yo sonreí, tratando de no llorar, y la abracé con fuerza. Lucía continuó, por eso quiero compartir algo con ustedes. Abrió la carpeta y sacó unos papeles. He estado escribiendo. Es una recopilación de nuestras historias, nuestras recetas, nuestras oraciones. Pero sobre todo, es un testimonio de lo que significa sanar sin miedo. Miró a todas con determinación. Quiero publicarlo. Quiero que el mundo sepa que la fe de las mujeres no se apaga con el fuego de la ignorancia. Hubo un murmullo de emoción entre las asistentes. Una de ellas, una anciana llamada Beatriz, tomó la palabra. Entonces, hija, que así sea. Que la palabra que un día te hirió, hoy se convierta en tu bandera. Lucía asintió y me tomó de la mano. Elena, este libro será para ti, para Clara, para todas. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que apenas podía hablar. Solo logré decir, gracias, hija, porque el miedo solo se rompe cuando alguien se atreve a contar la verdad. Esa noche, después de que todas se fueron, me quedé sola en la sala, mirando las velas apagarse una a una. Lucía había dejado la carpeta sobre la mesa. En la portada, escrita a mano, se leía Mujeres de Luz, Historias de Fe, Heridas y Esperanza. Pasé mis dedos sobre el título y sonreí, por primera vez en muchos años. Sentí que Clara estaría orgullosa. Al día siguiente, Lucía volvió con una sonrisa amplia. Fui a la imprenta del pueblo, me contó. El dueño dice que nos ayudará a publicarlo. Quiere que la primera página tenga una dedicatoria. ¿Y ya sabes a quién se la dedicarás?, pregunté. Sí, dijo con una sonrisa traviesa. A ti, Elena. Pero con una frase especial. Buscó una hoja y escribió despacio. Con cuidado me la mostró. La frase decía, a mi segunda madre, la mujer que me enseñó que hasta las sombras pueden rezar. Las lágrimas me nublaron los ojos. La abracé sin decir palabra. No hacían falta. Con el tiempo, el libro se imprimió. Pequeño, sencillo, con tapa color lavanda. Pero su impacto fue grande. Mujeres de otros pueblos comenzaron a escribirnos. Algunas contaban sus propias historias. Otras simplemente decían, gracias. Pensé que estaba sola. Así, lo que un día fue dolor, se convirtió en refugio. Lo que un día fue vergüenza, se volvió orgullo. Una tarde, mientras organizábamos una reunión, Rosa entró con su bastón y una sonrisa cómplice. No sé ustedes, pero nunca imaginé que acabaría en un libro. Bromeó. Todas reímos. Ella se acercó a mí y susurró, Clara estaría feliz. Elena. Tal vez su alma necesitaba que alguien completara su historia con amor. Sentí. Con una paz tan grande que parecía venir de otro mundo. Sí, Rosa, y creo que, al fin, lo hicimos. Al caer la noche, cuando el último rayo de sol acarició las montañas, encendí una vela junto a la ventana. La brisa movió la llama, y por un instante, sentí que alguien más estaba allí. Una presencia cálida, familiar. No la vi, pero la sentí. Y supe, sin duda alguna, que la mujer de blanco, aquella que un día había tocado la frente de Lucía en la oscuridad del granero, no era un fantasma. Era la forma que Dios había elegido para recordarnos que incluso los errores pueden volverse bendiciones. Me persigné y susurré una oración, no por miedo, sino por gratitud, porque el miedo ya no tenía casa.
ni en mí, ni en Lucía, ni en nadie que hubiera aprendido que la luz no se apaga, solo se comparte. Los meses que siguieron al lanzamiento del libro fueron un milagro silencioso. Aquel pequeño cuaderno, que empezó como un gesto de redención, se convirtió en algo mucho más grande de lo que imaginamos. Llegaban cartas de mujeres de todas partes, maestras, enfermeras, abuelas, madres solteras. Todas hablaban del mismo sentimiento, el miedo heredado, ese temor invisible que pasa de generación en generación y que, por fin, muchas se atrevían a nombrar. Lucía y yo leíamos cada carta juntas en el porche, mientras Tomás jugaba a los pies del limonero. Había días en que llorábamos, otros en que reíamos con alivio, porque en cada historia reconocíamos un pedacito de nosotras. Una tarde, recibimos una carta distinta. No traía remitente, solo un sobre blanco con olor a lavanda. Lucía la abrió con cuidado. Dentro había una hoja doblada y una pequeña fotografía en sepia. La imagen mostraba a 3 mujeres de otra época. Una anciana, una joven y una niña de trenzas detrás. Un texto corto, escrito a mano. A veces, las historias no terminan, solo cambian de voz. Nos miramos sin entender. Lucía sonrió con un brillo extraño en los ojos. Esa niña, susurró, señalando la foto. Se parece a Miggy. En efecto, era cierto. El parecido era inquietante. ¿Crees que sea una coincidencia?, pregunté. Lucía negó con la cabeza. Nada en esta historia ha sido una coincidencia. Elena, guardamos la foto dentro del libro, como si perteneciera allí desde el principio. Pero desde ese día, comencé a notar algo cada vez que encendía una vela durante nuestras reuniones. El aroma a lavanda llenaba el aire sin que nadie la hubiera traído. Era suave, dulce, como un recordatorio de que las almas buenas no se van, se quedan, vigilando desde algún rincón de la memoria. El círculo de la luz siguió creciendo. Mujeres jóvenes comenzaron a llegar con sus hijas, deseosas de aprender. Lucía, que antes temía las sombras, ahora guiaba las reuniones cuando yo no podía. A veces la observaba hablar con tanta serenidad que me parecía ver a mi madre en ella. Una tarde de domingo, después de una de esas reuniones, Lucía se me acercó con una libreta en la mano de Elena. «Quiero leer algo», dijo. Era un nuevo texto que había escrito para la próxima edición del libro. Su voz temblaba un poco, pero sus palabras eran firmes. Hubo un tiempo en que creí que el mal se escondía en los ojos de quien no entendía, pero descubrí que el verdadero mal era no querer mirar dentro de mí. Hoy entiendo que las sombras solo existen para recordarnos el valor de la luz y que la mujer que un día llamé bruja fue quien me enseñó a ser libre. Cuando terminó, el silencio nos envolvió. La abracé con el alma llena de orgullo. «Eso es hermoso, hija». Lucía sonrió con lágrimas contenidas. «Es la verdad, Elena, ya no tengo miedo». En ese instante, sentí que mi propósito en esta vida se había cumplido. No necesitaba más reconocimiento que eso, ver a mi familia en paz. Pero el destino, como siempre, tenía una última sorpresa. Esa misma noche, Rosa vino a verme. Caminaba despacio, apoyada en su bastón, pero su sonrisa era luminosa. «No podía irme sin darte las gracias», me dijo. «¿Dirte? ¿A dónde vas, Rosa?» «A vivir con mi hermana, al sur. La salud ya no me acompaña, pero me voy tranquila. Sé que dejo a mi hija en buenas manos». «En tus manos». La abracé con fuerza, sintiendo el temblor en su cuerpo. «Rosa, tú también eres parte de esta historia». Ella rió con suavidad. «Entonces que me recuerden como la suegra que aprendió a pedir perdón». Nos quedamos en silencio un momento, y luego, antes de irse, me tomó la mano de Elena. «¿Alguna vez pensaste en escribir tu historia?». Sonreí. «No hace falta. Ya está escrita en la de Lucía». Cuando se marchó, me quedé mirando el camino vacío, y, por alguna razón, recordé las palabras del padre Julián. «Dios se disfraza de lo que más necesitamos ver». Quizás, pensé, Clara también se disfrazó de miedo para que nosotras aprendiéramos el valor del perdón. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como nunca. Encendí una vela y la puse sobre el alféizar. El viento la hizo titilar, pero no se apagó. Y allí, bajo esa luz temblorosa, entendí que toda mi vida había sido una oración sin palabras. Una súplica que Dios escuchó, aunque yo no lo supiera. Porque cada lágrima derramada, cada injusticia, cada silencio, fueron necesarios para que alguien, algún día, entendiera que no existen las brujas. Solo mujeres heridas intentando sanar. Me acosté con el corazón tranquilo, sabiendo que la historia aún no terminaba, pero que ya había encontrado su propósito. Y antes de cerrar los ojos, juraría haber escuchado una voz suave, casi un susurro. «Ya puedes descansar, Elena. La luz está contigo». El invierno llegó despacio ese año, como si el cielo también quisiera descansar. Las calles se cubrieron de hojas secas, y el aire olía a leña y café recién hecho. La vida, por fin, se había vuelto sencilla. Y en esa sencillez, encontré una paz que ni siquiera sabía que buscaba. Cada mañana, Tomás venía corriendo a mi casa antes de ir a la escuela.
Traía los bolsillos llenos de piedras. Florecí preguntas, abuela, ¿las estrellas también tienen miedo a la oscuridad? Me preguntó un día, con esa inocencia que solo los niños conservan. No, mi amor, le respondí sonriendo. Las estrellas viven en la oscuridad, y aún así brillan. Él asintió, satisfecho, como si acabara de entender un secreto importante. Lucía, por su parte, seguía trabajando en la biblioteca, pero también se había convertido en una especie de guía para muchas mujeres del pueblo. Le decían la hija de la bruja buena, y ella reía cada vez que escuchaba eso. Si supieran cuánto me costó creer en esa bondad, decía entre risas. El libro había llegado. Lejos, una universidad de la capital invitó a Lucía a dar una charla sobre fe y sanación femenina. Ella, nerviosa, me pidió que la acompañara. No puedo hacerlo sola. Elena me dijo, claro que puedes, hija, le respondí con ternura. Pero iré contigo, por si tu voz tiembla. Viajamos juntas, las dos durante el trayecto. Miré por la ventana del tren y recordé mis primeros años, las pérdidas, los juicios, el miedo. ¿Cuántas veces había sido señalada sin razón? Y sin embargo, allí estaba, acompañando a la mujer que un día me gritó bruja. Ahora convertida en voz de esperanza, la charla fue en un auditorio lleno. Lucía subió al escenario con paso firme, y yo la observé desde la primera fila. Habló con una claridad que me hizo contener las lágrimas. Contó su historia, la nuestra, con una honestidad que desarmó a todos los presentes. Aprendí, dijo ella al final, que el miedo no se hereda, se enseña, y si se enseña, también se puede desaprender. Yo desaprendí el miedo gracias a una mujer que no se defendió cuando la juzgué. Ella me mostró que la fe no necesita explicaciones, solo amor. El público se puso de pie, algunos lloraban, otros sonreían. Yo también aplaudí, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Después del evento, varias personas se acercaron a saludarla. Una joven de cabello rizado se detuvo frente a nosotras. Señora, le dijo a Lucía, yo también llamé bruja a mi abuela. Lucía la abrazó sin pensarlo. Entonces ya sabes que nunca fue una, le respondió con dulzura. Solo una mujer que amaba demasiado. De esa noche, en el hotel, Lucía me dijo algo que nunca olvidaré. Elena, creo que Clara también nos enseñó algo. ¿Qué cosa, hija? Que incluso los errores pueden tener propósito, asentí, mirándola con ternura. Sí, a veces el amor se disfraza de equivocación para enseñarnos a perdonar. Dormimos en silencio, con el corazón liviano. Al amanecer, el sol entró por la ventana y bañó la habitación de luz dorada. Lucía se levantó antes que yo y se quedó mirando por el vidrio. ¿Sabes qué veo, Elena? ¿Qué ves, hija? Una vida nueva, una en la que no hay miedo, solo gratitud. De regreso al pueblo, pasamos por el cementerio donde descansaban mis padres. Y también Clara. Lucía me tomó del brazo. ¿Podemos detenernos un momento?, preguntó. Caminamos entre las lápidas hasta encontrar la suya. La piedra estaba cubierta de musgo, pero aún se podía leer su nombre, Clara Vargas, 1915-1987. Que su alma encuentre la paz que no tuvo en vida. Lucía dejó un ramo de lavanda sobre la tumba. Gracias, susurró, porque sin ti nunca habría aprendido a perdonar. Yo cerré los ojos y recé en silencio. El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas secas a nuestro alrededor. Por un instante, sentí una brisa cálida rozarme el rostro, como una caricia. Supe que era ella, no como sombra, sino como luz. De regreso al coche, Lucía me dijo algo que me llegó al alma. Elena, siempre pensé que la historia de nuestras familias estaba maldita. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora creo que solo estaba esperando ser contada con amor. Esa frase me acompañó toda la tarde y al llegar a casa, cuando encendí la vela frente a la ventana, la escribí en mi diario. Debajo de la última entrada, solo estaba esperando ser contada con amor. Esa noche, el cielo estaba despejado, las estrellas brillaban más de lo habitual. Y en medio de ese silencio, entendí que la verdadera redención no llega cuando otros te perdonan, sino cuando tú te atreves a mirar tu historia sin vergüenza. Ya no había dolor ni miedo. Solo gratitud, porque lo que empezó como un insulto bruja se transformó en una palabra llena de dignidad, una palabra que hablaba de intuición, de ternura, de fuerza, y entendí que quizás, solo quizás, el mundo necesita más mujeres como nosotras, mujeres que ardan, no para destruir, sino para alumbrar. El tiempo siguió su curso, lento pero implacable, y los días se volvieron más cortos. Lucía y yo compartíamos cada tarde una taza de té en el porche, mirando cómo Tomás crecía, curioso y alegre, con esa inocencia que parecía traer la promesa de un mundo mejor. Yo solía quedarme callada, observando. Hay momentos en los que uno entiende que ya no necesita hacer nada más que mirar cómo florece lo que un día sembró con lágrimas. Y eso era mi vida ahora, un jardín de segundas oportunidades. Lucía hablaba de planes, de viajes, de nuevas ediciones del libro. Yo la escuchaba con orgullo, sabiendo que el miedo que una vez la gobernó se había transformado en una fuerza hermosa.
Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja, me miró con ternura. ¿Sabes, Elena? A veces creo que Dios te mandó a mi vida para que aprendiera lo que mi madre nunca pudo enseñarme. ¿Y qué fue eso, hija? Pregunté. Que amar no es controlar, es dejar ser, sonreí. Entonces ya aprendiste todo lo que yo podía enseñarte. Esa noche dormí con el corazón ligero, y soñé con algo extraño. Estaba en un campo lleno de lavanda. El viento movía las flores, y al fondo vi una figura de blanco caminando hacia mí. No sentí miedo. Cuando se acercó, supe que era ella, mi tía Clara. Pero ya no tenía la mirada sombría de antes. Sonreía, gracias. Elena me dijo con una voz suave, casi un susurro. Ahora puedo descansar. Intenté responder, pero el viento lo cubrió todo. Y entonces desperté. El amanecer estaba tibio, dorado, lleno de vida, el aire olía a lavanda. Ese día, sin saber por qué, decidí escribirle una carta a Lucía. No una despedida. Sin una herencia de palabras, la dejé en mi mesita, junto al rosario que Clara me había dejado en aquella primera carta. Querida Lucía, si alguna vez sientes que las sombras vuelven, no las temas, acuérdate de que, incluso la noche más oscura, necesita existir para que las estrellas puedan verse. No permitas que nadie apague la voz que te devolvió la fe, enséñale a Tomás que las heridas no se esconden, se honran. Y cuando pienses en mí, no me recuerdes como la mujer que perdonó, sino como la que aprendió que perdonar también es una forma de amar, con cariño eterno. Elena, esa carta fue mi oración final, no escrita desde el dolor, sino desde la gratitud. Con el paso de los meses, mi salud empezó a debilitarse. Nada grave al principio, un cansancio que no se iba, una tos suave, el cuerpo más lento. Lucía insistía en acompañarme al médico, pero yo sabía lo que pasaba, el cuerpo simplemente empezaba a decir adiós. Una tarde, me quedé dormida en el sillón, con el sonido del viento entre los árboles. Lucía me cubrió con una manta y me dio un beso en la frente. Te amo, mamá, Elena me susurró. Y en ese instante, supe que ya no quedaba nada que temer. Días después, una madrugada tranquila, mientras la casa dormía, me fui, sin dolor, sin ruido, solo una brisa leve, un suspiro que se confundió con el viento. Dicen que al amanecer, Lucía encontró la carta junto a la vela que aún seguía encendida, y que el olor a lavanda llenó la habitación. En el funeral, el padre Julián habló con voz serena. Elena Vargas fue una mujer de fe, una que entendió que la luz no se impone, se comparte. Lucía lloraba, pero su llanto era distinto, no de pérdida, sino de agradecimiento. Y cuando me enterraron, junto a mis padres, dejó sobre mi tumba el pequeño crucifijo que un día había pertenecido a ella. Para que nunca olvide, susurró, que fuiste la mujer que nos enseñó a no tener miedo. Los años pasaron, Lucía y Tomás siguieron adelante, llevando conmigo una parte de su historia. El libro se tradujo a otros idiomas. El Círculo de la Luz se multiplicó en pueblos y ciudades, dirigido por mujeres que nunca me conocieron, pero que hablaban de mí como si lo hubieran hecho. Decían que hubo una mujer en un pequeño pueblo que fue llamada bruja y que respondió con amor. Una mujer que no tuvo riquezas, pero dejó un legado de fe y compasión que cambió la vida de quienes la rodearon. Y así, entre la memoria y la esperanza, mi historia siguió viva, porque mientras alguien, en algún lugar, encienda una vela para espantar la oscuridad con ternura, yo estaré ahí, no como sombra, sino como luz.